En la primera parte de este video hablé del programa de diálogo Métele Coco, un programa que conecta a cubanos residentes en todas partes del mundo con cubanos de la isla, dispuestos a intercambiar criterios sobre muchos ámbitos y conflictos de la realidad cubana actual. Un intercambio muy interesante y rico que se hace vía WhatsApp y es una idea nacida del antropólogo cubano Carlos Infante, radicado en Holanda. En la última de esas charlas virtuales, a partir de la propuesta de Carlos Infante, hablé sobre un tema controvertido: los retos actuales que sobrepasan a la sociedad civil y a la oposición cubanas. Y la filóloga y socióloga Ellen Ochoa, desde Cienfuegos, en Cuba, me hizo preguntas que respondí allí por escrito y que aquí respondo en este video. ¿Por qué crees que actualmente sigue siendo el descrédito de la oposición por parte del régimen una de las principales causas de la inviabilidad de la sociedad civil para unirse en un objetivo común contra la dictadura? Si un pueblo lleva 60 años engañado por el discurso político y ha dado pruebas de que ya no cree en el discurso político, la oposición debe proponer un discurso distinto, convincente, que demuestre en la práctica que lo que se propone no es más de lo mismo. No lo ha hecho y eso desacredita a la oposición. Si el gobierno ataca impunemente a la oposición y es sádicamente agudo en elegir las zonas débiles de la oposición y en aprovechar el monopolio informativo y propagandístico que tiene, la oposición debe ponerse de acuerdo en su normal diversidad para encontrar vías de confrontar esos ataques. Lo ha hecho muy aisladamente y con el foco mayormente dirigido al mundo exterior, no a los cubanos de la isla, que es o debería ser su objetivo principal. Y eso también desacredita a la oposición. Si el pueblo ha descubierto que la vía más fácil es apartarse de la política y luchar la supervivencia o huir de la isla, desconfiando por igual de la política oficialista y de la política opositora, la oposición debe conformar plataformas unificadas o colaborativas de derribar ese modo de pensar, de manera que ese sector poblacional se fije en la idea de que otro país es posible y que el país los necesita a ellos. De hecho, es el reto mayor que tienen los partidos políticos en las sociedades democráticas. Si la oposición no hace eso, entonces eso desacredita a la oposición. La pregunta final en este sentido sería: si mañana mismo se cayera el régimen y la oposición continúa como hasta hoy en el quítate tú pa' ponerme yo que hemos visto, ¿podría la oposición superar su descrédito actual e implementar el proyecto de país diverso, amplio y plural que Cuba necesita? ¿Qué papel le asigna a los influencers cubanos en la confrontación al discurso oficial interno y externo del régimen cubano? Es un papel al mismo tiempo muy importante, pero muy peligroso, como todo lo que se mueve en la lucha política e ideológica a través de ese caos incontrolable de información que es Internet y las redes sociales. Siendo sincero, soy muy pesimista. En los primeros tiempos, aquellos tiempos que comenzaron con la blogósfera opositora en Cuba y que se extendió luego en los medios periodísticos independientes, los influencers y su actividad en Internet fue muy útil porque visibilizó internacionalmente la cara oscura del régimen. Hoy, con toda sinceridad, creo que han perdido el foco del objetivo principal de su labor. Se han transformado mayormente, no todos, hay que decirlo, en proyectos cargados de personalismos excluyentes del pensamiento ajeno y hacen más daño que utilidad. Y es que si hubo un tiempo en el que los trabajos de los influencers unió en la diversidad a los cubanos nacional e internacionalmente, ahora mismo lo que se ve es un ruedo de individualidades que se atacan unos a otros ante cualquier pequeña disparidad de criterios o posición ante el régimen, provocando una división entre sus seguidores cubanos como nunca antes se había visto. Y encima de eso se ha enraizado en el discurso de esos influencers, youtubers, instagramers, etc., una figura que había ido perdiendo fuerza en la sociedad cubana ante el descalabro de credibilidad de Fidel Castro y otras figuras históricas que encarnaban en la política ese fenómeno, el caudillismo. Si a eso le sumamos que más de uno de esos actores han convertido su accionar en un sello mercantil, con lo cual cualquier otro proyecto o idea se percibe como competencia, creo que todavía falta mucho por recorrer en el objetivo
de contrarrestar el discurso oficial interno y externo del régimen, incluso hoy que cada vez menos gente cree en ese falso discurso. ¿Cómo percibe el cambio en Cuba dado el escenario actual en lo interno y en el acontecer mundial? Según la inopia social y el natural escapismo del pueblo cubano, intentando sobrevivir en la isla o escapar de la isla, según el estado de la oposición, tanto en la isla como en el exilio, según ese circo romano de influencias que existe en Internet fuera de la isla, según la complicidad o aceptación tácita que recibe el régimen por parte de la opinión pública internacional y de los organismos internacionales, y según los acercamientos internacionales del régimen y sus estrategias económicas y financieras internacionales, sobre todo en los últimos años, según yo lo veo, uniendo todos esos elementos, el único cambio vendrá del régimen mismo y veremos en Cuba ese mismo capitalismo de Estado mafioso y militarista que vemos en la Rusia de Putin, con una política exterior al estilo de China y el mismo discurso internacional falsamente conciliador y mañoso del régimen de Vietnam. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.